algunas de las cosas que encontramos en este índice pues nos deben hacer sentir pues por lo menos con un poco de angustia. México es un país que tuvo un desarrollo positivo en materia de libertad económica desde los años 70 hasta aproximadamente 1990. Tuvimos una mejoría constante en indicadores de todo tipo y sin embargo a partir de 1990, con algunas excepciones en algunos años, hemos tenido una tendencia al deterioro y esto me parece que debe ser algo que nos debería preocupar. Hay razones para buscar la libertad económica. Una de las razones es práctica. Lo que nos dice la experiencia es que en términos generales, los países que tienen más libertad económica son países que tienen mayor prosperidad. Y todos, me parece, queremos alcanzar una mayor prosperidad. Pero hay otra razón para la libertad económica, para buscar la libertad económica. Y esta es una razón de principio, es una razón fundamental. Y es que yo creo que todos tenemos derecho a la libertad, todos tenemos derecho a tomar nuestras propias decisiones, aun si la libertad no nos hiciera más prósperos, me parece que deberíamos luchar por ella porque pues no se trata de tomar decisiones sobre principios por razones utilitarias, de ver si esto me hace más rico o me hace menos rico. Hay ciertas cosas que uno debe mantener por dignidad y una de ellas es la capacidad de decidir por uno mismo todas aquellas cosas que tengan que ver con uno mismo y que no afecten los derechos de los demás. El Fraser Institute ha venido realizando durante muchos años este estudio y lo bueno es que ha desarrollado una serie de criterios que son bastante objetivos para ir midiendo la libertad económica en distintos países. Los factores son los mismos, se miden con información externa, no se aplica discrecionalidad en la elaboración de este índice, se recopila la información que es conocida públicamente y cualquiera se puede meter en la página de internet del Fraser Institute y jugar un poco, darle distinto peso a cada uno de los factores. Puede uno ver qué tipo de consecuencias tendría esto en la medición de la libertad. Esto nos lleva a un índice que por lo menos es consistente a lo largo de los años, que nos permite determinar deterioros, nos permite también determinar avances. México ha tenido una baja importante, a pesar de que en realidad no hemos perdido mucho en materia de legislación económica, no hemos establecido leyes que infrinjan, que violen la libertad económica como han hecho otros países del mundo, como Venezuela, que se encuentra en los últimos lugares. Pero lo que pasa es que el mundo no se queda quieto y otros países del mundo están empezando a avanzar cada vez más en materia de libertad económica, mientras que nosotros nos hemos quedado con los tabúes del pasado, nos hemos quedado con los grandes monopolios, tanto públicos como privados, nos hemos quedado también, y esto es muy importante, con un sistema de justicia y un sistema de derecho disfuncional en muchos sentidos. Y claro, esto se ha visto más de manifiesto en los últimos años con lo que ha sido el surgimiento de la parte más violenta de la guerra contra el narcotráfico y que ha mostrado las carencias que tenemos en materia jurídica en nuestro país. Quizás por eso hemos perdido mucho terreno. Yo quiero, y es un privilegio para mí poder presentarles a ustedes a Fred McMahon, el vicepresidente del Fraser Institute y el coordinador de este índice de libertad económica en todo el mundo. Fred McMahon, thank you very much for being with us. Fred, muchas gracias por estar con nosotros y gracias a todos por estar aquí. Les pido disculpas por no poder hablar con ustedes en español. Fue una presentación muy inteligente y quisiera comentar sobre tus enunciados de lo que está sucediendo en México con respecto al narcotráfico y la gran víctima de la guerra del narcotráfico, o llamada así, en México y otros países latinoamericanos también, que están padeciendo tantos daños de esto. Mi trabajo el día de hoy es darles una visión general de lo que es
libertad económica y los beneficios que se obtienen de ella. La libertad económica del proyecto mundial y el objetivo fue cómo medir esta libertad económica. Y para poder hacer esto de una manera objetiva, ha sido un proyecto de 25 años que encabezado por Mark Walker, el director del instituto, y Michael Friedman, que tiene 3 premios y es de los maestros más importantes del mundo. Es una recopilación de datos y de lo que hace un país libre o no libre. Vemos 42 variables separadas, todas las variables se las llevan a cabo otras organizaciones. Nuestras visiones no influencian el resultado y cualquiera que tenga acceso a los datos, es decir, cualquiera en el mundo con una computadora o internet, puede reproducir los mismos datos. Ahora calificamos 141 países y tenemos institutos miembros en 80 países y territorios. Muy a menudo muy valientes, luchando gobiernos que no creen en permitirle a su gente ser libre. Tenemos miembros en Venezuela y también tenemos un miembro en Colombia. Por lo tanto, los miembros quizá no podamos verlo en todo, pero sí lo podemos ver para crear la libertad en su gente. Tenemos gente en el Estrecho de Gaza y en Israel, en Georgia y en Rusia. Esta es la definición clásica de la libertad económica. Los individuos tienen libertad de economía cuando la propiedad que adquieren sin fuerza o amenaza está protegido de invasiones físicas por otros y están libres de usar, intercambiar o dar su propiedad siempre y cuando sus acciones no violen los derechos idénticos de otros. Vemos 5 áreas diferentes. Clasificamos las 42 variables en 5 áreas. El tamaño del gobierno, si el gobierno es muy grande, se da la posibilidad del intercambio libre y la propiedad privada y también los preceptos de derecho. Esto es lo que tiene que ver con la libertad de economía. Si tu propiedad está protegida con los preceptos de derecho, y los ricos y poderosos van a tener que reducir la libertad económica de los pobres y los débiles. La estabilidad del dinero, los gobiernos pueden expropiar la propiedad, todo basado en la inflación y los diferentes partes. También puedes comprar aquí en México y también poder comprar y vender a quien quieras en el mundo. Y la regulación de crédito, mano de obra y los mercados de capital. Debes de poder establecer un negocio cuando quieras y cerrarlo también, contratar a quien quieras y trabajar para quien quieras. Prestar y deberle a quien quieras también. Esta es solamente una lista de nuestros institutos afiliados y también preparamos varias traducciones de índices subnacionales y estamos muy orgullosos, particularmente el de nuestros amigos aquí realizaron sobre la libertad económica en México. Hacemos uno también para el mundo árabe junto con la Fundación de Investigación Económica en el Cairo y la oficina en Cairo y la libertad económica del mundo, la edición española que él coordina Jan, y también la libertad económica de los estados alemanes, la libertad económica de Latinoamérica de hace un par de años, la libertad económica de francofonía y de Norteamérica. Estos son los lugares en el mundo que tienen los altos niveles de libertad económica y como pueden ver hay lugares que sería bastante placentero vivir ahí. Estos son los lugares con menor nivel de libertad económica y como pueden ver estos son lugares a donde uno no quisiera dedicar mucho tiempo. Por cierto, esto les muestra los 141 lugares y territorios que vemos y como pueden ver aquí, México está en la mitad hacia abajo, en el borde de la mitad hacia abajo. La libertad económica, como Sergio ya mencionó, ha incrementado a través del tiempo con los problemas en México. Obviamente no ha mantenido la tendencia y la razón por la cual, por la crisis financiera, ha habido un retroceso y la razón es que ha habido esta crisis es que la gente y los gobiernos se han dado cuenta de simplemente ver en el mundo que el camino hacia el crecimiento, a la reducción de prosperidad
es liberar a la gente del control de gobierno o liberarlos del control de las sanciones. Ahora tenemos que ver por qué la libertad económica es importante. Básicamente puede sonar como un concepto teórico muy bonito, pero esto no quiere decirle mucho a la persona en general. Quiere decir, de hecho, mucho para la persona en general. Primero veamos el impacto en la prosperidad y desarrollo. Este es el promedio de ingreso per cápita del cuartil de las naciones y las más libres, luego las menos libres. Y como pueden ver aquí, el promedio de ingreso per cápita en las menos libres es de $5,000 versus más de $30,000 en los países de libertad donde hay más libertad económica. En promedio, la gente en los países más ricos, en los países con más libertad económica, ganan 6 veces más que las gentes con menos libertad económica. Este es el crecimiento económico, es clave en países en vías de desarrollo, y como pueden ver, el crecimiento económico es anímico en los primeros 3 países y muy fuerte en las otras 3 países. Lo que muchas gentes van a decir, bueno, eso está bien. La libertad económica crea riqueza y también crea riqueza para los ricos, no para las personas en general. Y simplemente crea inigualdad. Entonces veamos esto también. Aquí tenemos el porcentaje de ingreso nacional el 10% más pobre. Y bueno, es un poquito más alto en los países más libres. Lo que es interesante de esta gráfica, lo que los economistas van a llamar un camino aleatorio, no tiene un patrón. En otras palabras, la libertad económica no parece que va a reducir la inigualdad, pero definitivamente no la incrementa. Es de lo que la gente lo acusa todo el tiempo. Pero aquí tenemos la gráfica que está diciendo la verdad. Como pueden ver, 4 cuartiles tienden a ser básicamente los mismos de ingreso nacional. La gente en las naciones libres no están más desiguales que la gente en países que les falta la libertad económica. Pero esto es lo que sorprende. Eso es en realidad el ingreso per cápita real del 10% más pobre. En una nación o en las naciones económicamente libres, el 10% más pobre ganan $8,000 al año, en promedio. En aquellas que no tienen libertad económica, los más pobres, el 10%, ganan $1,000 al año. Y la razón para esa gran diferencia es que la libertad económica genera crecimiento y prosperidad, y ese mismo porcentaje de ingreso nacional crea finalmente una aportación, una contribución mucho mayor para la gente pobre. Eso es lo suficiente para darles la esperanza de poder educar a sus chicos y salir de la pobreza. La libertad económica, la gobernanza, la democracia. Saben, con frecuencia la gente dice que la libertad económica, los mercados libres no son democráticos. Y yo siempre les digo, ok, si eso es verdad, entonces, ¿me puedes decir o me puedes mencionar una sola democracia liberal funcional que no tenga libertad económica? Con la excepción de Venezuela, en donde, bueno, tienen un cierto sentido de la democracia muy propio, pero ese sentido está menoscabado. No encuentro ningún otro ejemplo. Esta es una escala invertida. Mientras más baja sea la clasificación, más problemas hay a nivel político. Vean, en los países con libertad económica tienen también derechos políticos a un nivel mayor que las economías más pobres. Ahora bien, la capacidad de sustentar tu vida, de un hogar, de darle ropa y alimento a tu familia, cuando no hay libertad económica, realmente no tienes ningún otro tipo de libertad, o sea, no existe. Sin embargo, cuando hay control del gobierno, cuando no hay control del gobierno, puedes decir lo que quieras, nadie te va a sancionar, nadie va a quitarte tu empleo, etcétera. Entonces empiezas a desarrollar ese sentido de libertad.
Ahora bien, cuando los países buscan la libertad económica, también buscan mejorar su democracia. Estos son los derechos civiles y la libertad. Exactamente el mismo patrón, vean. Libertad económica y corrupción. La normatividad es la materia prima de la corrupción. Si le das permiso a alguien para hacer algo sin tener que pagar, si puedes hacer algo bajo el derecho, bajo las reglas de derecho, de manera imparcial, entonces no tienes a nadie que pagarle, no tienes que sobornar a nadie, no tienes que comprar a nadie, destruyes la corrupción cuando destruyes esa normatividad excesiva y abrumadora. El impacto de la libertad económica en otros indicadores de bienestar. Por ejemplo, la satisfacción de la vida. Saben, esto es muy curioso. En Canadá y en los Estados Unidos, y no sé si esto también ocurre aquí en México, la gente que se opone a los mercados libres empiezan a argumentar diciendo, bueno, ya se olvidaron del argumento de la prosperidad, porque de hecho ya empezaron a reconocer que las economías libres producen más riqueza y más prosperidad. Entonces empezaron a decir, ok, pero eso no importa tanto, es felicidad, es la satisfacción de la vida del ser humano, eso es lo que importa. Ok, ¿saben cuál es el problema con eso? Es que la satisfacción en la vida es en realidad lo que se da en los países con economías más libres. Véanlo en esta gráfica. Noten, los investigadores y las investigaciones más sofisticadas muestran eso. Ya se perdió el argumento de la prosperidad y ahora están argumentando el de la satisfacción de la vida y la libertad económica. Pero básicamente esto no está tan relacionado en realidad con la prosperidad. Gran parte de ello se relaciona directamente con la libertad económica únicamente si tú tienes el control de tu propio destino, si tú no estás siendo sometido a la autoridad de otras personas. Eres feliz porque eres libre. Sí, sí lo notan. Hay dos factores aquí sumamente interesantes. El alfabetismo en términos generales es mayor en los países económicamente libres y también la diferencia entre hombres y mujeres es mucho menor en esas naciones económicamente libres. En las naciones económicamente libres, la gente es tratada como individuo, con sus propias capacidades para poder avanzar hacia un mejor futuro. Y esto no ocurre así en muchas economías, en donde no hay libertad económica. La expectativa de vida al nacimiento. Qué bueno que nací en Canadá, en una nación económicamente libre. Como pueden ver, la expectativa de vida en las naciones con menos libertad económica es de 60 años y yo casi que llego a los 60. Pero ya que nací en una nación económicamente libre, en promedio tengo otros 20 años de promedio de vida, lo cual es bastante bueno. Ok, ¿y cómo comparamos a México? La libertad económica en términos generales. Esto demuestra que México en realidad está muy cerca del promedio latinoamericano y del promedio mundial y está muy rezagada de sus vecinos en Norteamérica. Quizá no se vea tan grande la diferencia, pero si notan la gráfica que les mostré anteriormente, básicamente toda la acción en este campo se lleva a cabo, no toda, pero la mayor parte de esta acción se lleva a cabo entre 4 y 8. Entonces, si hay una diferencia de un punto porcentual, es muy grande la diferencia. Entonces, ¿en dónde está México? ¿Dónde está rezagado? No en cuanto al tamaño del gobierno, porque básicamente su clasificación es mucho mejor que Canadá y que Estados Unidos en cuanto al tamaño del gobierno o del aparato gubernamental. La prosperidad es básicamente porque el gobierno aumenta los impuestos. Estructura legal, esto es lo que mencionaba Sergio, y esto es un gravísimo problema en México, que ha contribuido por la guerra al narcotráfico y también ha sido un problema que viene ya desde tiempo atrás, mucho tiempo atrás. Es un problema que muchas naciones se enfrentan, pero al desarrollar un Estado de Derecho, que por cierto se requieren muchas generaciones para ello, un mercado libre puede declarar que, por ejemplo, se recortará el presupuesto gubernamental para el miércoles, que para el martes todos dentro del sistema de la justicia cambiarán
para ese día, ¿no? La estabilidad monetaria, esta es la inflación, y aquí, por desgracia, México está muy empatado con el resto del mundo y con Latinoamérica, pero está muy rezagado de la disciplina fiscal que se tiene en Canadá y en Estados Unidos. La libertad para comerciar, francamente, todas esas clasificaciones o calificaciones más bien deberían subir, al igual que en Canadá y en Estados Unidos. En estas dos naciones también existe mucho proteccionismo. La normatividad, en términos generales, esto sí es pésimo, es la burocracia que estrangula a la industria, a las empresas y a los individuos. Y como pueden notar, México está un poquito mejor que el promedio mundial y el de Latinoamérica, pero está por debajo de Canadá y Estados Unidos. Es muy interesante que, como podemos apreciar, que Canadá está mucho mejor que los Estados Unidos en cuanto a su normatividad. Los reglamentos de normatividad para el mercado de crédito en México está iniciando. En los Estados Unidos no es así, y es muy interesante notar que gran parte de la crisis financiera que ocurrió en los Estados Unidos con tal normatividad financiera, parte de esa normatividad financiera de hecho contribuyó a su crisis. El gobierno, de manera deliberada, transformó las tasas crediticias, las distorsionó, al igual que sus criterios para otorgar el crédito. Y bueno, al mismo tiempo también hubo mucho trabajo de las instituciones privadas y financieras. Es por eso que se dio este efecto de burbuja, no solo en los Estados Unidos, sino en Irlanda, en España e incluso en Islandia también, que se reflejó en el resto del mundo. Normatividad empresarial, hay demasiadas restricciones en México para las empresas. Normatividad laboral, esto es un gravísimo problema. Esto mantiene a la gente fuera del mercado laboral formal. Es en verdad una normatividad pésima y es lo que genera en gran medida la pobreza. Bien, estas láminas que les he mostrado son sencillamente correlaciones. Como saben, las correlaciones no mejoran nada. Pues esas son las conclusiones y esto es lo que nos indica qué tiene que hacer México para aumentar la prosperidad y disminuir la pobreza. Toda la información la pueden descargar gratuitamente de este sitio que tienen en la pantalla. Mil gracias. Ian Vázquez es un, perdón, estaba yo hablando en inglés, ¿verdad? Ian Vázquez es un personaje muy conocido ya en México, viene con mucha frecuencia, es director del Centro para la Libertad y la Prosperidad Global del Cato Institute de los Estados Unidos. Bueno, él ha publicado numerosos artículos, es miembro de la Mont Pelerin Society y del Council on Foreign Relations, Consejo de Relaciones Exteriores de los Estados Unidos. Ian Vázquez. Muchas gracias, Sergio. Es un placer estar en México y agradezco mucho a los organizadores de este evento, a los amigos de Friedrich Naumann, de Caminos de la Libertad, el Mexico Business Forum y Relial, y por supuesto al Fraser Institute, con quienes hemos colaborado en el proyecto de libertad económica en Estados Unidos por muchos años. Ya Fred ha dicho casi todo lo que se tiene que decir en general sobre libertad económica, pero yo quisiera empezar esta discusión del progreso humano al poner el concepto de libertad económica dentro de un contexto de un largo plazo, no solamente los últimos 30 años. Y digo el progreso humano porque en el fondo discutir el tema de libertad económica es discutir el progreso humano. Entonces, miremos a los últimos 1000 años. Acá he puesto una gráfica que muestra un hecho muy importante, y es que para la mayoría de la historia humana, el concepto del progreso no existía. El crecimiento económico era cero o casi cero. Tú vivías toda tu vida con el mismo nivel de ingreso y con muy poco o nada en términos de progreso. El trabajo que tú tenías era el trabajo que tenía tu padre. Entonces, eso ha sido la norma en la humanidad. De repente, en el siglo
XIX algo ocurrió. Hubo una explosión de la riqueza que se disparó en términos del ingreso per cápita mundial y que ha terminado multiplicando ese ingreso por alrededor de 20 veces en el mundo, y hizo que los países que hoy día llamamos ricos pudieron escaparse de la pobreza masiva. Estamos hablando de Europa, de Estados Unidos y más recientemente, pues, países alrededor del mundo. Pero en esa época hubo este gran cambio, el inicio de la era moderna del crecimiento económico y el concepto del progreso dentro de las vidas de los ciudadanos del mundo. Este cambio no ocurrió por casualidad, ocurrió dentro de un contexto en que los gobiernos que sí podían eliminar la pobreza masiva eran limitados. Había un respeto a la propiedad privada, a los contratos, había competencia, tanto en lo económico como en lo político. No había un régimen político que mandaba a todos en Europa. Y esa competencia hizo posible esta explosión de la riqueza. Claro, y los beneficios lo podemos ver de múltiples maneras. Esta gráfica acá muestra cómo la pobreza humana ha caído enormemente en los últimos 200 años, y es que en el año 1820, el 85% de la humanidad vivía con un ingreso de $1 por día o menos. Eso ha caído bastante y hemos visto cómo en los últimos 30 años ese proceso se ha acelerado con esta era de la globalización. Y esto está incluyendo no solamente, o sea, no estamos considerando únicamente a cosas económicas, indicadores económicos, sino todos los indicadores que pueden ser considerados del bienestar humano. Hace unos años en el instituto publicamos un libro por un académico que lo que hizo era mirar nada más a los indicadores de desarrollo humano, lo que puede llamarse estándares de vida, expectativa de vida, acceso a agua potable, mortalidad materna, etcétera, etcétera. Y él lo que pudo mostrar es que en los últimos 30 o 40 años, la brecha entre los países ricos y los países pobres en términos de bienestar humano ha estado cerrándose de una manera rápida y dramática y muy por encima de lo que está ocurriendo en términos del ingreso per cápita, donde también se está cerrando la brecha. Él mostró un par de cosas. Primero, que a la medida que un país es más rico, puede atender pues a estos problemas de la pobreza y incrementar y mejorar sus estándares de vida. Eso es lo que enseña esta gráfica. Pero esta gráfica también, y estamos en este caso mirando al tema de mortalidad infantil, también muestra que a la medida que también muestra que hace 30 años un ingreso per cápita X resultaba en una mortalidad infantil de cierto nivel. 30 años más tarde, ese mismo ingreso per cápita reducía todavía más la mortalidad infantil. Quiere decir que hoy día el mismo nivel de ingreso te compra, para decirlo de una manera, menos mortalidad infantil. Y es así con todos los indicadores de desarrollo humano, ya sea expectativa de vida o lo que sea. El ingreso per cápita hoy te compra mucho más. Y eso se podría describir como una de las grandes ventajas del subdesarrollo hoy día. Y es que los países pobres hoy día pueden lograr, si implementan reformas adecuadas, en términos de avances económicos y de bienestar, dentro de poco tiempo, una generación, lo que les demoró a los países ricos
80 a 100 años lograr. Y justamente eso es lo que han aprendido países como China o la India, que han estado incrementando su libertad económica. En nuestro estudio de libertad económica por 2 puntos, eso ha hecho que estos países puedan crecer a 9 y 8% por décadas y así reducir la pobreza de una manera nunca visto, jamás visto en la historia humana. China ha sacado a 300 o a 400 millones de personas de la pobreza en ese periodo de tiempo. Y eso jamás ha ocurrido, tanto en su escala o en su rapidez en la historia humana. Y ahora que la India ha estado haciendo reformas desde los años 90, también está siguiendo ese patrón. O sea que los 2 países con más población del mundo están cambiando esa desigualdad que estaba creciendo por cientos de años y ahora en la era de globalización se está cerrando esa brecha en términos de ingreso. Acá hay otra gráfica que muestra la misma cosa, pero respecto a acceso a agua potable. Lo notable de todas estas gráficas es que uno nota que ya al estar a $10,000 per cápita se empiezan a ya resolver todos los grandes problemas del subdesarrollo. Bueno, para hacer grandes avances tienes que tener productividad. Y yo voy a poner unas gráficas acá que no estaban incluidas en lo de presentación de Fred McMahon para mostrar una diferencia también que hace la libertad económica en términos de inversión al trabajador. Los países con más libertad económica suelen tener una inversión al trabajador mayor. Los países con más libertad económica suelen tener más inversión privada para el trabajador que los otros países. Y además de tener más inversión y más inversión privada, los países con mayor libertad económica tienen más productividad en esas inversiones que los países con menos libertad. Y eso es súper importante. Es decir, por cada $1 que se invierte en los países libres por trabajador, que son más que los otros países, se puede lograr más en términos de productividad, que al fin del día es lo que determina si un país se vuelve rico o no. Acá he puesto un mapa de Latinoamérica, de libertad económica en Latinoamérica en el año 1975. El color rojo representa menos libertad y el color azul-verde más. Como pueden ver, en el 75 Latinoamérica, o en este caso Sudamérica, está bastante rojito. Chile, que en ese entonces podíamos medir para ese año, creo que unos 74 países, algo así, estaba en posición 72 o por ahí, si no me equivoco, uno de los países con menos libertad en el mundo de los que podíamos medir. Argentina no quedaba muy atrás, estaban a la altura de Bangladesh. Bueno, ¿qué es lo que ha ocurrido en los siguientes 30 años? Este es un mapa de libertad económica del 2009. Como pueden ver, ha habido un gran avance en toda la región, casi toda la región, en términos de libertad económica. Chile se ha vuelto uno de los países estrellas en desarrollo económico, una verdadera historia de éxito, pero también el Perú y otros países han mejorado enormemente. Chile, como digo, es uno de los países que más ha aprovechado de este incremento de libertad, y yo diría que si sigue con un crecimiento bueno, dentro de los próximos 15 años va a ser un país desarrollado. Y eso es una gran historia para poder contar los resultados del incremento de la libertad económica. Acá he puesto un mapa de Argentina, libertad económica dentro de Argentina, solo para mostrar una cosa, y es que adentro de los países también hay una diversidad en términos de libertad económica. Los colegas de Argentina elaboran este estudio todos los años, pero sería muy bueno hacerlo para todos los países latinoamericanos para ver
donde hay más y menos libertad, y lo que hemos visto es que sigue el mismo patrón. Donde hay mayor libertad, hay mayores resultados, tanto económicos como de bienestar humano. Hay estos estudios para la India, hacemos uno, el Cato Institute, para la India, y también hay para la China, y es impresionante la diversidad en términos de libertad económica que existen dentro de esos enormes países, tan así que es casi difícil considerar cada uno de esos países un solo país, es como varios países metidos en uno. Para verlo de otra manera, pongo una gráfica acá de la evolución de la libertad económica, en este caso de los 10 países más libres en los últimos 30 años, y el promedio de Latinoamérica, como pueden ver, ha mejorado, y algunos casos. El caso de Chile, por ejemplo, que está entre los primeros 10 países más libres del mundo ahora, un enorme avance. El caso del Perú, que es cada vez más exitoso en lo que han hecho en los últimos 15 a 20 años. Acá también incluyo el caso del Salvador, que es un caso que mucha gente no quizás aprecia por ser un país chiquito y quizás por la violencia que tienen. Ese es un punto débil ahí que puede que al final le traiga para abajo ese país. Sin embargo, han habido grandes avances en ese país debido a que implementaron de una manera muy coherente, con algunas partes donde se quedaron atrás, pero en general muy coherente, la libertad económica. Pero claro, en la región también ha habido países que se fueron en la otra dirección. Argentina es un claro caso de eso, especialmente desde que tuvieron su crisis en el año 2000-2001, ha caído. Venezuela es un caso obvio, lo que se puede ver claramente de esta gráfica es que no es una cosa que solamente comenzó con Chávez. Este país ha estado en esa trayectoria por un largo tiempo y vale la pena estudiar por qué. Yo diría, como hipótesis, que el hecho de que el gobierno ha monopolizado el petróleo es una de las grandes causas del subdesarrollo de Venezuela. E incluyo también a México, que como pueden ver en términos de libertad económica es bastante mediocre. Y Fred ya ha hablado un poco acerca de eso. Pero creo que los ejemplos más claros en Latinoamérica de cómo un cambio de régimen económico puede afectar los resultados en términos de ingresos y demás. El caso más claro y contundente es Chile. Acá le muestro una gráfica de Chile, lo que llamo el despegue de Chile, y la estrellita es 1975, cuando empezó el gran cambio en políticas económicas de Chile, que eran nuevamente las reformas de libertad económica. Yo creo que Chile es un pionero en muchas cosas. Chile fue el primer país que empezó privatizaciones en los años 70, antes de Gran Bretaña, antes que los países soviéticos, era pionero en eso. Chile, yo creo que es el primer país en el mundo que decidió ir de una situación muy socialista y de crisis a una situación en que deliberadamente los reformadores tenían como meta crear una sociedad libre y un mercado libre. No era solamente el caso, como hemos visto en muchos otros países y en Asia durante ese tiempo, de que empezaron a implementar medidas de apertura porque convenía, porque funcionaba, porque se les fue otros recursos y no tenían otra alternativa y hacían una mezcla. No, Chile era quizás el primer país que tenía como meta crear una sociedad libre, empezando por crear un país de libre mercado. Y tomándolo todo en cuenta, lo hicieron muy bien. El Perú, creo que es otro caso bien interesante. El Perú es un caso donde, después del fracaso del primer gobierno de Alan García, tenían que implementar algo, ¿no? Tenían que tomar algunas medidas y esas medidas eran de reformas liberales. Creo que después de Chile
el Perú probablemente es el país que más reformas radicales liberales hicieron en poco tiempo y de manera más contundente, y después de eso mantenerlos sin, además, cometer errores de política pública, como fue el caso en tantos otros países latinoamericanos que también hicieron algunas reformas, como México, pero que también tuvo una crisis porque cometieron bastantes errores de política pública que no tienen nada que ver con la libertad económica, como Brasil, como Argentina, y no retrocedió tampoco. Para un país latinoamericano, incrementar su nivel de libertad económica, mantenerlo y dar esa continuidad de políticas vale mucho, y en el Perú el resultado ha sido que en los últimos 10 años especialmente se ha transformado completamente el país y está en vías de desarrollo. Todavía hay cosas que se tienen que hacer, sin duda, y hay que atender a lo que sí se ha logrado, pero si sigue en esta trayectoria está muy bien. Es un caso claramente exitoso. Bueno, con todos estos logros, yo creo que está ocurriendo en Latinoamérica una cosa muy saludable. A veces nos olvidamos de las buenas cosas que ocurren en Latinoamérica, porque también ocurren muchas cosas lamentables. Pero yo me estoy refiriendo a ese lento y después más acelerado crecimiento de la clase media en Latinoamérica. Y esto se puede mostrar no solamente en términos de ingresos, sino también en lo que son las características pues, de la clase media, incrementos en la calidad de vida. Esta es una gráfica que muestra cómo ha cambiado El Salvador en 15 años, en términos de, ahorita puedo ver, acceso a electricidad por hogar, acceso a televisión, refrigeradoras, ese tipo de cosas. Esto cambia la mentalidad de la gente. Es que acompañado a todo esto, a la habilidad de tener acceso y poder mejorar por tu propio esfuerzo tu vida, porque a lo mejor ahora hay una moneda estable y las políticas son estables y confiables y tú sabes que tienes más margen para ser dirigir tu propio proyecto de vida, tiene pues un impacto en los valores que lleva la gente. La gente va a querer mantener esa estabilidad y eso se traduce en la política. Y me parece que eso es uno de los grandes cambios que estamos viendo. Es muy difícil medir cambios culturales y tampoco debemos ser muy deterministas en esto, porque nada garantiza que un crecimiento de la clase media vaya siempre acompañado a mayores libertades. A veces no es así, a veces la clase media va a pedir cosas que van en contra de la libertad económica para protegerse o para pedir más del gobierno, pero en general yo creo que esto ha sido un desarrollo muy importante, y aquí podemos ver el mismo patrón para México en términos de energía eléctrica, drenaje, etcétera. Aquí podemos ver en el caso del Perú que la desigualdad en el Perú está cayendo a medida de todas estas reformas. Bueno, esto, claro, no quiere decir que todo está bien. Hay muchos problemas todavía. Yo creo que esta próxima lámina dice mucho. Es una muestra del tamaño del sector informal en ciertos países latinoamericanos. El problema es que el sector informal todavía es enorme en Latinoamérica. Y yo creo que el sector informal es uno de los mejores indicadores de la calidad de las políticas e instituciones domésticas de un país. Cuando hay alta informalidad, hay grandes problemas institucionales y políticos en el país. Y es por eso que muestro esta gráfica. ¿Cómo puede ser que a la medida que los países han liberalizado, en muchos casos se ha incrementado la informalidad? Debe ser al revés. Bueno, tiene que ver con regulaciones que no se han reformado. Y yo diría que el principal causante de esto es cómo se posiciona Latinoamérica en lo que es
la rigidez del mercado laboral. Y acá muestro una gráfica que muestra que sin duda, y esto lo apoya otros estudios también, Latinoamérica es la región del mundo con más rigidez laboral que cualquier otra región. Esto es lamentable, porque cuando tú elevas los costos de emplear a la gente, vas a terminar con más desempleo o empujar a la gente al sector informal, que es exactamente lo que ocurre en Latinoamérica como consecuencia de eso. Y es lamentable porque, como todos sabemos, el sector informal no es productivo comparado a todas las ventajas de la formalidad. Y eso implica una serie de otras perversiones en la política pública como resultado. Cada vez hay menos empresas en el sector privado formal al que hay que imponerle impuestos, y eso empuja todavía más a las empresas del sector informal, etcétera. O sea que si yo tuviera que hacer una reforma en Latinoamérica que tendría el mayor impacto en la productividad de la gente y la riqueza de la región, sería la reforma laboral, porque está Latinoamérica tan atrasado en eso y porque le pega tan fuerte. Bueno, hay otras regulaciones y otros indicadores que muestran que Latinoamérica está bien atrás. Empezar un negocio, comparado a otras regiones, Latinoamérica es el más pesado para empezar un negocio. Eso tiene que ver con regulaciones. Registrar una propiedad, tú no puedes tener una economía moderna sin propiedad privada. Sin embargo, para registrar Latinoamérica todavía es bien pesado comparado al resto del mundo para hacer eso. La carga tributaria total en Latinoamérica es altísima comparado al resto del mundo, con la sola excepción de África subsahariana. O sea que hay mucho que hacer en Latinoamérica todavía, inclusive en los países que han hecho mucho para avanzar, y quizás con eso les dejo. Latinoamérica ha avanzado enormemente, hay buenas cosas que han ocurrido y están ocurriendo, pero en muchos casos se ha quedado a mitad de camino. Y, por cierto, hay países que han retrocedido y nos deja pues con un continente bien dividido entre los que se han ido para atrás y los que han ido adelante, pero que todavía tienen mucho que hacer. Muchas gracias. Gracias a Ian Vázquez. Abrimos el foro a sus preguntas. Pueden hacer las que ustedes quieran. Yo sé que siempre la primera es la más difícil, pero después ya empieza uno a tomar el hábito de hacerlo. Adelante. Aquí tenemos micrófono inalámbrico, sí. No alcanzamos a ver bien aquí por las luces, de manera que si allá nos pueden ayudar y llevarle los micrófonos a quienes levanten la mano, se los agradecemos. Adelante. Sí, es para Ian Vázquez mi pregunta. Sí, ¿te puedes identificar nada más para que sepamos? Sí, es Fernando Cota y quisiera saber cómo ves el futuro próximo de Perú. Me refiero sobre todo al caso, bueno, a cómo gobernará Ollanta Humala, porque pues en principio sí parecía que iba a tirar un poco hacia la vía de Chávez, pero parece que al final está teniendo más razón los Vargas Llosa, que Ollanta Humala no es tan malo como pensábamos. Mira, yo creo que el Perú hasta ahora está bien bajo Humala. No ha ocurrido el peor de los casos que temíamos algunos de nosotros y que podría haber sido la realidad, que era que entraba un populista más en Latinoamérica a destruir un país. No, él ha mantenido el modelo de libre mercado basado en la democracia. Hasta ahora creo que va a seguir en ese rumbo. Siempre hay cosas al que le podemos criticar, pero no ha llevado al país atrás en ningún sentido importante. Por lo tanto, sigo siendo optimista del país, y yo creo que si el Perú puede sobrevivir este gobierno de izquierda, va a estar todavía más fortalecido que nunca. Hay señales de que la habilidad que tiene Humala de gobernar no es de la mejor, o sea, todavía es temprano. Hay algunas protestas al que les tenemos que prestar bastante atención, dirigidas por gente de izquierda extrema en el país.
que se les puede ir de las manos si no lo maneja bien, pero esas son cosas al que hay que prestar atención. Hasta ahora sigo optimista. Israel Briceño, del Instituto Politécnico Nacional. Mi pregunta es para Ian Vázquez. En las presentaciones nos referimos un poco más hacia América Latina. Mi pregunta va dirigida un poco a un caso que me gustaría que pudieras abordar un poquito más, referente a los países nórdicos, especialmente Noruega. ¿Qué nos puedes decir acerca de su libertad económica o la participación del Estado? Ello debido a que Noruega obtiene el mejor índice de desarrollo humano en muchos años anteriormente. O sea, ¿cómo esta libertad, si es que es muy libre o tiene una libertad un poco acotada, se refiere o es relacionada con este desarrollo humano que ellos presentan? Gracias. Gracias. Hay una imagen de los países escandinavos que son bastante socialistas, con un Estado enorme, que protegen mucho todas las actividades económicas y que son prósperas a pesar de todo esto, o quizás a causa de todo eso. La realidad es más compleja que eso. En realidad, los países escandinavos, como mostramos en el índice de libertad económica, son bastante libres en muchas áreas, en libre comercio y en regulación. O sea que el sector privado tiene un montón de libertad, mayor que lo que existe en el promedio europeo y entre los mayores del mundo. Yo creo que a eso se debe la gran productividad que existe en esos países. Segundo, sabemos que un país como Suecia, por ejemplo, estuvo entre los países más ricos del mundo y de Europa en los años 60 y 70, cuando empezaron a agrandar su estado, el estado de bienestar. Todavía el estado en ese sentido es grande en ese país y en esos países, pero lo que ocurrió ahí es que estaba llevando a ese país a la crisis y en los años 90 empezaron a reformar y han introducido todo tipo de reformas liberales que ni han sido pensados o hechos en Estados Unidos, como vouchers escolares, en fin, un montón de reformas que no se han hecho ni siquiera en otros países europeos. O sea que estos países que tienen una larga historia y tradición de Estado de Derecho, de trabajo, que generalmente son muy homogéneos en términos étnicos y nacionales, eso siempre es una ventaja para manejar un país, han descubierto las desventajas del Estado grande y están echando para atrás en eso y siempre han mantenido algunas áreas con mayores libertades. Así que ahí hay una historia bien interesante, pero más compleja de lo que generalmente se consigue. Buenas noches. Tengo una pregunta. En general conocemos los planteamientos del mejoramiento social y económico, los que es economía de mercado, libre empresa, propiedad privada, respeto a los contratos, en general, todo esto lo sabemos. Mi pregunta es, ¿cómo cambiamos la situación en México? Si estamos bombardeados, bueno, primero estamos llenos de políticos irresponsables que se viven de repartir lo ajeno, por un lado, y por otro lado tenemos una población de clase media, baja, hacia abajo, a recibir beneficios sin el menor esfuerzo. Y por otro lado estamos bombardeados por la cultura del altruismo, de la gratificación, del rico es malo, el pobre es bueno. ¿Cómo cambiar esto? Gracias. It's simply a long struggle. Es sencillamente un esfuerzo a largo plazo. Tenemos que monitorear a los políticos, ver qué es lo que están haciendo y es muy difícil decirles, no hay una varita mágica para la transformación. Esta lleva su tiempo. No estoy tan familiarizado con la situación en México o con Latinoamérica como mis dos colegas. Yo creo que ellos tendrían mucho más que agregar. Quisiera señalar que tenemos la impresión de que los mexicanos somos particularmente populistas y
y quizás lo seamos, pero cuando vemos encuestas de opinión a fondo sobre el sentir, cuál es la posición de los mexicanos sobre temas como el libre mercado, como la posición del gobierno, nos vamos a dar cuenta de que no somos tan populistas como hubiéramos creído. De hecho, hubo una encuesta que se publicó el año pasado en la revista Nexos sobre los valores económicos de los mexicanos, y el resultado es que somos rabiosamente liberales. Eso es quizás lo más sorprendente, es algo que no nos esperábamos los mexicanos. ¿Qué podemos hacer en lo individual para poder promover mejores políticas públicas, para poder promover una mayor prosperidad y un mayor uso de las libertades en nuestro país? Creo que lo primero que tenemos que hacer es hacer un trabajo educativo, todos nosotros, y lo podemos hacer de forma constante. Desde nuestro pequeño ámbito, que puede ser el trabajo, es hacer bien nuestro trabajo, si somos maestros, si somos periodistas, si somos funcionarios públicos, el simple hecho de que hagamos bien nuestro trabajo, de que seamos más eficientes, más competitivos, nos va a hacer tener un país más competitivo. Eso sería lo primero, porque la competitividad y la prosperidad de un país es la suma de las competitividades y la suma de la productividad de cada uno de nosotros. Y el otro elemento, ya una vez que hacemos nuestro esfuerzo en la vida cotidiana, es no dejemos solos a los políticos, no dejemos que la política sea el coto de poder de los políticos. ¿Y qué podemos hacer? Involucrarnos en política, no dejar que los partidos hagan lo que se les antoje, saber quiénes son nuestros diputados y senadores, molestarlos cuando tomen decisiones que nos van a afectar a nosotros, participar en organizaciones que buscan precisamente generar una mayor conciencia del tipo de políticas que debe tener nuestro país. Y bueno, pues aquí hay algunas de esas organizaciones. Creo que lo que estamos haciendo aquí es un paso correcto. ¿Milagrosamente va a cambiar eso la actitud de nuestro país? No lo va a cambiar milagrosamente, pero lo que nos muestra la historia es que el progreso de los países se va construyendo paso a paso, poco a poco, y si logramos mejorar un segundo, un centímetro, un centavo cada día en productividad, en conciencia, pues vamos a darnos cuenta después de algunos años que sí hemos logrado un avance importante. Quisiera agregar un punto. Es verdad que sabemos qué es lo que se tiene que hacer en general. La hiperinflación es malo si eres un boliviano o un alemán, no importa, y ya sabemos cuáles son las políticas que funcionan. En general, hay que decir que hay más o menos una receta ahí. En lo que no hay una receta es cómo hacerlo, porque eso depende de las circunstancias muy únicas de cada país. Así que eso es algo que ustedes, los mexicanos, van a tener que determinar y estar alertos para saber cómo es la mejor llegada a donde quieren ir. Pero yo creo que parte de la estrategia tiene que ser apelar al sentido común del latinoamericano. Y con eso quiero decir que el latinoamericano es un público con unos sentimientos muy divididos entre sí. O sea que, por ejemplo, si tú le preguntas a un latinoamericano, oye, si ustedes le dan 10 millones de dólares a estos políticos para hacer este proyecto, ¿se va a cumplir y se va a hacer bien? Bueno, la reacción en general va a ser, oh, ¿de qué están hablando? Eso no, porque si lo pones de esa manera te van a decir que no. Pero si tú lo pones de una manera abstracta, no le corresponde al gobierno arreglar las cosas, preocuparse por tal y tal gente, de una manera abstracta, la misma gente va a decir sí. Entonces, yo creo que nos corresponde a nosotros apelar al sentido común. Si se impone esta regulación, tú lo vas a evadir porque es una regulación inútil y que no sirve y, bueno, la raíz de la informalidad, ¿no? Todos te van a decir, claro que lo voy a evadir. Pero si tú le preguntas, ¿no crees que el Estado debe proteger al trabajador? Te van a decir que sí. No, tienes que decir acerca de la misma regla,
¿Tú qué crees que va a ocurrir? ¿Tú qué harías? ¿Qué tiene sentido? Y la gente entiende eso, porque entienden la libertad. Al fin del día, los mexicanos, como todos los latinoamericanos, buscan su libertad. Bueno, a mí me toca, ante todo, pedir disculpas, porque yo soy el que menos puedo hablar aquí, ¿no? Mi país, que en el 58 se consideraba entre los 3 países más destacados de América Latina, 50 y tantos años más, sin ningún tipo de libertad económica, pues bueno, todos conocemos el desastre, ¿no? Que desde el punto de vista económico y desde el punto de vista de todo tipo de libertad es Cuba. Entonces mi pregunta más bien es curiosa. Quisiera saber en qué posición en América Latina ustedes tienen catalogado a Cuba en cuanto a libertades económicas. Gracias. Well, we don't know. No sabemos. We can't get good data. No hemos podido obtener buena información de Cuba. Estoy preparado para adivinar, ¿no? Que probablemente puedo decir que no hay mucha libertad económica en Cuba, pero no, definitivamente no tenemos la información. Y bueno, pues obviamente los Estados Unidos deberían retirar su embargo comercial y crear ese mercado libre. Eso sin duda alguna influiría también en la mente de las personas y todo el comercio empezaría a evolucionar. Definitivamente creo en el libre comercio. Deberíamos comercializar o tener comercio con Cuba. En realidad, Cuba ha enfrentado todos los desastres que toda economía cerrada tiene que enfrentar y algunas veces ha llegado a punto del colapso. No sé si aquella obra de Tennessee Williams, en Streetcar and Desire, uno de los personajes siempre tenía que depender de la bondad de los extraños y eso es precisamente lo que está haciendo Cuba. Y bueno, pues por desgracia, antes era Rusia y ahora es Chávez. Y yo creo que esta historia ya no puede prolongarse durante mucho tiempo. Creo que mis colegas también tienen algo que agregar con su experiencia. Cuba no está incluida en la lista, es lo que me está apuntando Ian Vázquez, y si estuviera incluida en la lista, sin duda estaría en los últimos 5 lugares del mundo, junto a Zimbabue y seguramente peor que Venezuela. Muchas gracias por su exposición. Mi nombre es María Luisa Mendoza, soy estudiante de Derecho de la UNAM. Y bueno, primero quisiera preguntar si podemos realmente tomar a China como un ejemplo de correlación entre la libertad económica y la prosperidad, dado que lleva 10 años, bueno, ahorita ya 11, peleando para que sea totalmente reconocida como una economía de mercado ante la OMC. Esa sería mi primera pregunta para el señor Ian Vázquez. Y bueno, la otra sería, aprovechando el foro, es ¿qué opinan de las reformas recientes del año pasado de la Ley Federal de Competencia Económica? Si es que son adecuadas, qué es lo que falta, y si es que las facultades como que se le otorgaron a la COFECO restringen la libertad económica o son apropiadas. Bueno, gracias. Buena pregunta sobre China. En el índice que elaboramos sobre libertad económica, China es un país de menos libertad económica. Pero yo considero que China es uno de los éxitos en términos de libertad económica. ¿Por qué? Porque es un país que ha incrementado enormemente su libertad económica comparado a hace 30 años. Y cuando tú tomas un país que es altamente reprimido económicamente y uno de los países más pobres del mundo, y haces grandes reformas liberales en áreas como el comercio, como la desregulación y como la agricultura, que es lo que hizo China, que involucra pues a la mayoría del pueblo chino, puedes tener alto crecimiento por décadas. ¿En qué está China hoy día? Es un sistema mixto, sin duda, pero en que la libertad en general del chino es enormemente mayor a lo que existía hace 30 años, sin duda alguna. Ahora,
para seguir ese crecimiento y ese progreso en China, tienen que seguir haciendo grandes reformas en otras áreas. Y ese es el gran dilema que tiene el Partido Comunista, que quiere mantener el control político, pero es que liberalizar económicamente quiere decir que estás perdiendo control político. Y ese es el patrón que se ha dado en todos estos sistemas autoritarios, países autoritarios que empezaron con reformas liberales y que terminaron con más libertad política al fin del día. Yo todavía apuesto que eso es el patrón que va a seguir y está siguiendo China. Por lo tanto, considero que es un país exitoso en ese sentido, pero sin duda hay muchas cosas que hay que criticar firmemente. ¿Puedo agregar algo? Hay un par de cosas que quiero mencionar sobre China. En primer lugar, Ian tiene toda la razón. Ese crecimiento fantástico que están viendo en China se debe a que proviene del euro. Obviamente, cuando trabajas con la imitación, el copiar a otros, puedes avanzar muy rápidamente. Obviamente hay otros ejemplos en Asia, Hong Kong, Singapur, Corea del Sur, Taiwán, etcétera. Todos han crecido más o menos al mismo ritmo que China. No hay un modelo chino, no hay magia aquí. Es sencillamente que la liberalización en etapas tempranas siempre hay un crecimiento muy rápido y luego llegas a un tope. Por ejemplo, Taiwán y Corea del Sur. Así ocurrió ahí. Ese tope significa que de alguna manera van a tener que enfrentar protestas enormes, tal y como está ocurriendo ahora en China, o liberalizar su economía en mayor medida y por ende liberalizar el sistema político también. Y esto es simplemente para reforzar el comentario de Ian. Ahora, China son muchos países. Como saben, la zona costeña, ribereña, tienen una libertad económica mayor al resto de China central. Igual que vimos en Argentina, en China tendremos muchos más colores porque hay una gran diferencia entre las distintas provincias. Vamos a dar algunos ejemplos de ciertas provincias en China en donde obviamente están buscando ya mejorar esos preceptos de derecho que está creando algunos problemas. Estaba hablando con el alcalde de Shanghái, un hombre con mucho éxito. Ha construido muchos edificios y estaba platicándome sobre su nuevo proyecto y me dice, ¿sabes? Y yo le pregunté, ¿esta es un área poblada? Y me dijo, sí, está muy poblada. Y hay gente que vive ahí. Bueno, pero el gobierno le pedirá amablemente a esa gente que se vaya y se tendrán que ir. Pues eso no, todos sabemos que no va a ser voluntario. Entonces le dije, bueno, ¿qué va a pasar en 10 años más? Si construyes tu edificio, llega el gobierno y te dice, ¿por qué no te vas tú ahora? Ven, esos son los tipos de presión a los que se somete una economía que definitivamente no es totalmente equitativa. Eso es lo que va a ocurrir en China. No hay milagro en China. Simplemente es el efecto de lo que dijo Ian, de la liberalización de China, del control absoluto del gobierno en el maoísmo. Y por cierto, eso mismo va a ocurrir en Cuba una vez que empiecen a liberalizarse. China va a tener un crecimiento fantástico y ojalá que no lleguen al tope al que va a llegar China porque se está rehusando a dar más libertad para continuar creciendo. Un tema más nacional, que es el tema de la ley de competencia. La ley de competencia se cambió en México. Tiene partes muy positivas la nueva legislación. La Comisión de Competencia tiene dientes que no tenía con anterioridad. Eso me parece positivo. Pero creo que todavía nos falta entender bien cuál debe ser la legislación y el propósito de la ley de competencia. Yo soy de los que piensa que lo que debemos buscar es más que sancionar, debemos buscar crear las condiciones para que se dé la competencia. Y esto implica fundamentalmente eliminar las barreras de entrada. Y tengo mis dudas, incluso tengo mis dudas también acerca de la claridad de propósito de los reguladores que en un momento dado tendrían que tomar estas decisiones. Tenemos altísimas concentraciones en el mercado petrolero, donde la barrera de entrada es casi total, o sea, simple y sencillamente no puede haber competidores al monopolio de Estado. En electricidad también es por ley que hay un monopolio. Tenemos también altas concentraciones en el mercado de telecomunicaciones en distintos puntos. Para mí la solución
no es que la Comisión de Competencia tenga la posibilidad de imponerle una multa de 10,000 millones de dólares a Telmex y Telcel, que pueden de hecho quebrar la empresa. Para mí la solución no radica en castigar con una multa a alguna empresa, sino en eliminar las barreras de entrada. En este sentido hemos encontrado incluso, a mi juicio, esta es una posición personal, una situación en la cual, en lugar de eliminar las barreras de entrada, los reguladores están poniendo barreras de entrada. Ejemplos, se impide una inversión en la empresa Iusacell, que tiene 4% del mercado, y se dice que eso es porque no sea que la dueña de Iusacell, que es Grupo Salinas, pudiera tener en un futuro algún tipo de conducta monopólica con Televisa. Pues que podrían tenerlas de todas formas, en realidad, ¿no? Siempre he creído que tienes que impedir lo que viola la ley o lo que viola la competencia y no pues tratar de decir, bueno, si algún día cometen un delito, mejor los paro de una vez, porque es una empresa que finalmente compite contra una empresa dominante en telefonía. Y al mismo tiempo, el otro lado de la moneda, mi posición es que no se debe impedir a Teléfonos de México y a Telcel que entren en el mercado de la televisión. Yo creo que debemos eliminar las barreras. Y por supuesto, bueno, para empezar, en estos casos estamos viendo que no hay criterios. La Comisión de Competencia tomó una decisión 3-2 en el caso de Iusacell y Televisa, lo cual nos demuestra que todavía no hay criterios, que todavía no sabemos realmente cuáles son las reglas del juego con las que estamos jugando. La Comisión de Competencia tiene dientes, pero no sabe qué debe morder hasta estos momentos. Y por otra parte, a la Comisión de Competencia la ley no le ha dado las facultades para eliminar los dos monopolios que son totales en nuestro país, que son el monopolio en el petróleo y el monopolio en la electricidad. O sea que sí creo que fueron un avance las modificaciones, pero creo que nos falta mucho todavía por avanzar. Me llamo Juan Ignacio Zavala, estudio Derecho en el ITAM. Yo tengo dos preguntas más sobre el tema nacional. La primera tiene que ver, recuerdo que en 2009, poco antes de las elecciones federales, el gobierno federal, en concreto la Secretaría de la Función Pública, quitó muchísima normatividad y el presidente implementó una serie de medidas y quitó algunas barreras, creo que en tema de negocios. Mi pregunta sería, ¿qué tan profundo fue este cambio? ¿Qué tanto agilizó el proceso para poner un negocio? Y mi segunda pregunta es, de haber sido aprobada la reforma laboral, ¿qué tanto hubiera ayudado en términos de libertad económica? Si quieren mis compañeros, como es un tema que conozco más yo. Sí. Las modificaciones a los trámites, sobre todo para establecer un negocio, fueron positivas. Hay una institución que es el World Bank, el Banco Mundial, que mide la facilidad de hacer negocios en un país, y tuvimos un avance muy significativo de un año al siguiente, precisamente por la ventanilla única de establecer negocios a nivel federal. ¿Cuál es el problema o cuál es la limitación? Ahora a nivel federal puedes en una página de internet establecer un negocio y te tardas 2 o 3 días, estamos entre los mejores lugares del mundo. El problema está que también hay legislación estatal, también hay legislación municipal, y esa está pues casi tan atrasada como estaba con anterioridad. O sea que avanzamos a nivel federal y nos falta muchísimo para avanzar a nivel estatal y a nivel municipal. El otro tema, ¿cuál era? Perdón. Reforma laboral. Lo señala, si ves las cifras del índice de libertad económica del Fraser Institute, vas a ver que quizás el punto en el que más pecamos, que más impide la libertad y la competitividad de México es precisamente la legislación laboral. De hecho, nuestro artículo 28 de la Constitución, en su primer párrafo, mantiene el espíritu de la Constitución de 1857 y dice que en México están prohibidos los monopolios. Y después empieza,
ya a partir de 1917 empieza a añadir o a colocar todos aquellos campos en los cuales los monopolios no solamente no están prohibidos, sino que son obligatorios: petróleo, electricidad. Y uno de los campos en los que se establece ese monopolio por ley, por constitución, es el campo laboral. O sea, los sindicatos tienen un monopolio protegido por ley. Los sindicatos tienen derecho de impedir que una empresa contrate a los trabajadores más eficientes, a los que trabajan mejor, y es el sindicato, de hecho, el que puede exigir que para que una empresa contrate a un trabajador, primero tiene que ser miembro del sindicato. Ese monopolio es un monopolio que no existe en otros países del mundo. La reforma laboral que se sometió, que se dibujó el año pasado, no era la mejor del mundo, pero era un avance muy significativo sobre lo que tenemos en la actualidad. Lo peor de todo es que la reforma se negoció, el PRI dijo que quería presentar la reforma, presentó la reforma, y cuando ya estaba todo listo para aprobarla, le dio miedo y se echó para atrás. ¿Por qué? Para no perder el apoyo que tiene de los sindicatos en este año electoral. Pero la situación realmente es muy triste porque el monopolio que tienen los sindicatos nos cuesta empleos, nos cuesta productividad, y es una de las razones más importantes, como nos lo señala el índice de libertad económica, una de las razones más importantes de que no tengamos la libertad suficiente en lo económico y también la competitividad. Bueno, yo quisiera hacer unos comentarios. Soy Bernardo Benítez del Movimiento Ciudadano Independiente Ya Basta, y me parece un poquito, no un poquito, sino un mucho desafiante hablar bajo una perspectiva de libertad económica en dos siglos, ¿no? Yo creo que el siglo XIX, 1820, donde ustedes comentan esta evolución de la mejoría de vida, es todavía la liquidación de los estados feudales. El siglo XIX va a ser la liquidación todavía de las monarquías, va a ser el surgimiento de los estados nacionales, de los estados modernos. La propia revolución industrial se está consolidando todavía, y bueno, me parece que es muy tentativo hacer un análisis bajo esta nueva óptica. El siglo XX tenemos dos revoluciones, dos guerras mundiales, tenemos una revolución socialista que divide al mundo en bloque socialista, bloque capitalista y el tercer mundo. En fin, me parece que hablar de libertad económica, bien podríamos empezar a hablar de 1947, quizá con el manifiesto de Oxford, y a partir de ahí con el pensamiento de los grandes economistas, entre ellos, bueno, el propio Hayek, Milton Friedman, etcétera. Pero regresando a lo que es propiamente el índice, a mí me sugieren varias dudas. Una, por ejemplo, Chile está ocupando el primer lugar en libertad económica, 8.14 de libertad en América Latina, pero tiene en este momento un conflicto social impresionante, una polarización de la riqueza impresionante, un problema en la educación impresionante y obviamente pisoteo de derechos humanos. Tenemos el caso también de estados que se han convertido en narcoestados, el caso de México, el caso de El Salvador, el caso de Guatemala, el caso de Honduras, el caso de Colombia, en donde las economías pues son básicamente narcoeconomías. Luis de la Calle, Luis Rubio, hace poco publicaron un libro bellísimo sobre el crecimiento de la clase media en México, que salió obviamente de aspectos teóricos, porque la realidad es que la clase media en México ha crecido los últimos 10 años con base al empleo burocrático, a las remesas del extranjero y a la narcoviolencia. No es casualidad que tengamos en México uno de los crecimientos burocráticos más impresionantes, con unos sueldos de verdad impresionantes. Otra duda que tenemos, el caso de Brasil, con 6.00, bueno, el 6 de libertad económica, y hoy registra el mayor crecimiento de América Latina y un abatimiento de la pobreza impresionante. Tenemos Estados Unidos, sexto lugar en libertad económica, y está a punto de una nueva crisis Estados Unidos. Si le va bien, tendrá un crecimiento este año del 2%, y eso vamos a ver si llega al 2%, si es que no le decretan otra recesión. Irlanda está en el séptimo y Irlanda está en el suelo. Quisiera finalizar esto con un comentario acerca de las pequeñas empresas. Me parece que el hablar de libertad económica, quiero entenderlo así, fundamentalmente va dirigido
a las pequeñas empresas, en donde la población en verdad cree en esta libertad. Los economistas desde 1981 han medido que el 80% de empleos son generados por estas empresas. En México, 361.260 empresas están produciendo el 73% de empleos. Nuestro gobierno les acaba de asignar 83,000 millones de pesos para su impulso y a seguridad le acaba de asignar 95,995 millones de pesos. Quisiera finalizar diciendo si estos conceptos de libertad económica están dirigidos a los empresarios de siempre, a los empresarios, a los grandes monopolistas, que ya sabemos que tienen el 1% de la riqueza y que creo que no tienen ningún problema, la verdad. Y qué bueno que tengan esa riqueza si se la merecen. Pero ¿qué pasa con los que somos pequeños empresarios, que estamos en la lona desde hace por lo menos 40 años? Yo soy un microempresario. Y como ciudadano, como dijo el buen Sicilia, estamos hasta la madre. Quiero retomar un par de puntos aquí que usted mencionó. Sí, los Estados Unidos están en problemas, es verdad, pero yo creo que aquí podemos preguntarle a nuestro amigo cubano que todavía hay flotillas de pequeñas barcas en Miami para salir corriendo al cielo comunista de Cuba. Todavía no hay. Las economías suben y bajan, y sí, definitivamente hay crisis, pero francamente, en una economía de mercado libre, una crisis es mucho mejor que en una economía dictatorial, definitivamente. Ahora bien, todo el flujo de refugiados en el mundo proviene de economías que no son libres y buscan llegar a una economía libre. Ahora, lo que usted menciona es que todas esas gentes son estúpidos, que no conocen cuáles son sus intereses, porque vienen de un mejor lugar del socialismo o un lugar peor, que es el del mercado libre, y son los pobres de los más pobres. Oye, si son tan buenas esas economías para los pobres, ¿cómo es posible que esos pobres están huyendo, buscando países en donde la economía es libre? Y quiero mencionar algo sobre Chile y creo que mis compañeros van a tener muchas otras cosas que agregar. Sí, tienes toda la razón. Chile enfrenta una crisis educativa y una crisis. Bueno, la pobreza ha disminuido, sí, de manera increíble en Chile, sí. Si vemos la gráfica, sabemos que es sorprendente, pero todavía hay muchos problemas relacionados con la educación, y esto internamente está relacionado con algo que Sergio mencionó anteriormente, los sindicatos. Los sindicatos de los maestros han hecho destrozos en el sistema educativo de Chile, tal y como ha ocurrido en México. Los más pobres no tienen las oportunidades educativas que requieren, porque sencillamente no hay competencia en el campo del sistema educativo público, y los sindicatos de maestros los están estrangulando. Ian ya mencionó anteriormente el caso de Suecia. Suecia reconoce ese hecho. Ellos están abiertos a la competencia en la educación. Si realmente queremos que los pobres mejoren, si realmente queremos ver que la educación mejore en un país, y si de veras queremos hacer algo a largo plazo en cuanto a esa división de clases que depende del desarrollo de habilidades de la gente, bueno, entonces que se abra el sistema educativo a la competencia para que los pobres no se vean atrpados en esos sindicatos de maestros, en escuelas que no funcionan, para que los padres y maestros también puedan elegir a qué escuelas ir, con el apoyo del gobierno, y que los padres elijan la mejor escuela para sus hijos. Muchas preguntas y además son muy interesantes. Yo creo que son la clave de mucho de lo que estamos tratando de definir, no solamente en esos países, sino en México también. Vamos a empezar con Chile. Chile tiene una crisis educativa, pues depende. Hemos visto huelgas y hemos visto quejas por parte de una población que exige que la educación superior sea gratuita en Chile. El nivel educativo de Chile es en estos momentos, si no mal recuerdo, el mayor de toda América Latina. Eso lo muestran todas las pruebas internacionales, incluida la de PISA de la OCDE. De manera que la crisis educativa que estamos viendo es acerca de quién paga la educación superior. Al contrario de
de México, por ejemplo, o de Francia. En Chile las universidades privadas y las universidades públicas cuestan, como ocurre en Corea del Sur a propósito, como ocurre en China también. ¿Quién debe pagar por la instrucción superior de un muchacho? Es una pregunta válida que vale la pena hacer. Yo siempre he sentido que si la sociedad, si el contribuyente entra ahí, es para, en todo caso, dar una igualdad de oportunidades a quienes no tienen los recursos y sí tienen la capacidad. Quizás Chile debería considerar la posibilidad de tener un mejor sistema de becas, efectivamente. La propuesta de los líderes estudiantiles chilenos en el sentido de que no solamente sean gratuitas las universidades públicas, sino que se prohíba la educación privada a nivel superior, me parece que sería un error para Chile, porque significaría un subsidio, como sabemos ocurre en otros países del mundo, específicamente México, un subsidio muy fuerte a las clases medias, que son las que usualmente se benefician de la educación superior. Esa es la situación, pero Chile no tiene una crisis educativa en materia de calidad. Lo que hay es un conflicto por ver en que un grupo de la sociedad está pidiendo, los contribuyentes tienen que subsidiar mi educación superior. ¿Es justo o no es justo? Pues podríamos discutirlo. Desigualdad en Chile. Sí, Chile es un país muy desigual, como lo es Brasil a propósito. Como en términos generales los países de América Latina estamos entre los más desiguales del mundo. La disminución de la pobreza en Chile ha sido, sin embargo, enorme. A veces confundimos desigualdad con pobreza. En Chile la pobreza global bajó, si no mal recuerdo, de 40 y tantos % de la población en los años 70 a un 13%, si no mal recuerdo, en este momento, y la pobreza extrema, lo que nosotros conocemos aquí como pobreza alimentaria, bajó de un 20 y tantos a un 6 o 7% de la población. La caída de la pobreza en Chile ha sido extraordinaria. ¿Sigue habiendo desigualdad en Chile? Sí. En otros países del mundo, a propósito China, la desigualdad ha aumentado brutalmente. China tenía en los años 70 un índice de igualdad muy alto, y sin embargo hoy es un país mucho más desigual, y sin embargo China ha sacado a 600 millones de personas de la pobreza en los últimos 20 o 30 años. Tenemos que saber qué queremos combatir, la desigualdad o la pobreza. Yo en lo personal siento que el objetivo debe ser combatir la pobreza y no necesariamente la desigualdad. Quizás Cuba sea más igual hoy de lo que era en 1958, tengo mis dudas. En la Unión Soviética, bueno, había hasta carriles para circulación de vehículos distintos para los miembros del Partido Comunista y los funcionarios públicos, y tengo la impresión de que no todo el mundo en Cuba puede entrar a comprar productos en ciertas tiendas, solamente pueden hacerlo los que son más iguales que los demás iguales. Pero bueno, en todo caso se puede argumentar que Cuba ha tenido éxito en reducir la desigualdad. ¿Significa esto que ha tenido éxito en combatir la pobreza? Yo pienso que no. Estados Unidos no es un país perfecto, incluso está incurriendo en problemas financieros muy fuertes, tiene un déficit de presupuesto del 8%. Nosotros tenemos un déficit de presupuesto del 2,5% del Producto Interno Bruto y nos preocupa. Pero Estados Unidos sigue teniendo una serie de libertades económicas que son notables, y lo sabemos nosotros. Si vamos, ¿por qué se está yendo tanta gente de Tamaulipas a vivir en Texas? Pues porque ahí pueden poner negocios, porque no les ponen obstáculos para poner negocios, pero además porque no le secuestran al empresario al hijo para quitarle todo el dinero que ha ahorrado en toda la vida. Ese es otro de los criterios de la libertad, de hecho, la seguridad de poder preservar el patrimonio que has construido. Irlanda es un ejemplo muy interesante. Si Irlanda tiene un problema, vivió una burbuja que vivieron muchos países de Europa, pero Irlanda era el país más pobre de Europa en los años 60, y sin embargo hoy Irlanda es uno de los países más ricos, a pesar de la crisis, a pesar de la caída que ha tenido. Ahora, el que un país haga ciertas cosas bien no significa que lo hace todo bien. Tanto Irlanda como España generaron burbujas, en parte producto de que ingresaron al euro,
tenían tasas de interés hipotecarias de 13, 14, 15% al año y empezaron a tener tasas hipotecarias del 2, 3, 4% al año. Y esto generó una visión de muchos irlandeses y de muchos extranjeros de que pues, podían endeudarse y de que no importaba cuánto te endeudaras porque la tasa de interés era muy baja. Añadamos que los bancos centrales inyectaron cantidades muy fuertes de dinero a la economía y tenemos el inicio de la burbuja en España, de la burbuja inmobiliaria en Irlanda, que el problema es distinto que los problemas de Italia y de Grecia, que son producto de un déficit alto de presupuesto que no tuvieron ni Irlanda ni España. Finalmente, pequeños empresarios. Por supuesto que el índice de libertad económica nos mide algo que es muy importante para los pequeños empresarios. Si tú no tienes un Estado de Derecho que te permita competir con empresas más grandes, si la empresa más grande te va a impedir entrar a un mercado, si la empresa más grande va a poder realizar prácticas monopólicas, si una empresa va a decir, tú no puedes vender tu producto en esta tienda porque esta tienda, si toma tu producto que compite con el mío, yo le quito mi producto, que lo vemos constantemente. Si vemos prácticas monopólicas en el sentido de que yo tengo un servicio telefónico y yo le cobro a mi cliente menos de lo que te cobro a ti, que tienes 1 millón de clientes por interconectarte con los míos. Bueno, si no tienes un Estado de Derecho que te permita esa igualdad de oportunidades, el pequeño empresario no tiene forma de salir adelante. No solamente en México, en muchos países del mundo los pequeños empresarios son la base de la economía. Y una de las razones por las cuales países, no sé, como algunos países europeos, como Estados Unidos, han tenido un crecimiento y tienen una prosperidad muy fuerte, es porque el Estado de Derecho les ha permitido a los pequeños de forma razonable competir con los demás, particularmente porque no hay barreras de entrada y entonces pues no estás protegiendo a los monopolios o a las empresas dominantes. Serían mis comentarios, pero claro, muy a grosso modo porque pues casi nos está pidiendo un análisis país por país de toda la economía del mundo. Bueno, Sergio, ya lo dijiste todo, no tengo mucho más para agregar. Voy a poner una lámina más para mostrar qué ha ocurrido en Estados Unidos durante la última década, y es que la libertad económica ha caído en los últimos 10 años. Esto empezó con el presidente Bush, que incrementó el gasto, y no solamente en las guerras, sino a nivel doméstico, en todo, más que cualquier presidente en los 30 años anterior a él. Y una vez que explota la crisis económica, tanto Bush como Obama siguen en este camino de menores libertades económicas, a través principalmente del gasto y algunos controles y regulaciones en la economía. Buena parte de los países en el mundo han hecho la misma cosa. O sea que en los últimos 2 años han sido los primeros 2 años desde que se ha estado publicando este índice que se ha marcado una disminución en la libertad económica global por primera vez en décadas. Y esto es a causa de la reacción de los gobiernos a la crisis económica que se ha dado. Yo creo que eso es interesante. Sin embargo, comparado a otros países, siguen teniendo más libertad, por ejemplo, Canadá, Estados Unidos, inclusive Chile, en las cosas que estamos midiendo. Y eso es lo que importa, además, entre otras cosas. Finalmente, un comentario pequeño sobre esta perspectiva de cientos de años, 1820, que tanta libertad económica existía. Bueno, han habido historiadores económicos que han descrito cuáles han sido las instituciones que dieron lugar a que crezca primero Gran Bretaña, Inglaterra, y después el resto de Europa con la revolución industrial, y es que estas instituciones son muy semejantes a lo que hoy en día llamamos libertad económica. No es la misma cosa, y por eso yo no dije libertad económica para ese tiempo, pero es muy parecido. Gobiernos
que cada vez más tenían sus poderes limitados, propiedad privada que cada vez más era respetada y protegida, contratos que se respetaban y la evolución de lo que es el Estado de Derecho, que demoró 8 siglos formarse en Europa. O sea, hoy día en los países en desarrollo esperamos que debe haber un Estado de Derecho dentro de un par de años, como las reformas del comercio al exterior, por ejemplo. Puedes reducir una barrera comercial de un día para el otro, ¿por qué no establecer Estado de Derecho? No ocurrió así en ninguna parte del mundo, menos en las partes más exitosas. Demora eso mucho tiempo, ¿no? Entonces, ahí hay un tema bien interesante, cómo llegar a establecer el Estado de Derecho, y yo creo que nadie tiene la respuesta para eso, pero mi propuesta ha sido, por lo menos, crear las condiciones para que el Estado de Derecho pueda evolucionar, y yo creo que esas condiciones se dan con mayor libertad económica. Sin embargo, Latinoamérica ha estado tratando de hacerlo al revés, porque en los países europeos y los países que han tenido éxito, que tienen Estado de Derecho, primero hubo limitaciones al gobierno y Estado de Derecho, y después hubo democracia, como lo conocemos hoy en día, y crecimiento del Estado. Ya tienen estados enormes los países ricos hoy por hoy, pero lo han podido mantener hasta ahora porque tienen una tradición larga de Estado de Derecho. En países como los países latinoamericanos se está tratando de hacerlo al revés. No hay una tradición de Estado de Derecho, se han hecho algunas reformas, pero a la vez los estados siguen siendo grandes en Latinoamérica. En Brasil el Estado gasta casi 40% del Producto Bruto. En Argentina está muy por encima del 30%. El Perú debe estar entre 25 y 30%. Esto es enorme para el nivel de desarrollo económico de esos países. Yo creo que es por eso que ha tenido Latinoamérica, entre otras razones, tanta dificultad en avanzar, porque se está tratando de promover de alguna manera el progreso y el Estado de Derecho a la misma vez de mantener un Estado grande, que es otra manera de decir la arbitrariedad de los políticos, los burócratas, que va en contra totalmente del mismo concepto del Estado de Derecho. Por lo tanto, yo firmemente creo que es imposible o difícil desarrollar un Estado de Derecho si sigues teniendo un Estado grande. Hay que achicar el Estado. Yo creo que eso es una de las grandes lecciones de la historia, pero eso también demora. Rápidamente, se me fue un país que es muy importante, Brasil. Brasil sí ha tenido mayor crecimiento que México en los últimos años por 3 factores, que son petróleo, minería y campo, agricultura y ganadería. En el caso del petróleo, la gran reforma que impulsó el crecimiento petrolero fue la reforma de Fernando Enrique Cardoso de 1996, que abrió la empresa Petrobras a la inversión privada. Hoy el 70% de la inversión en Petrobras es privada y Petrobras tiene coinversiones con empresas privadas en cualquier lugar del mundo. Las dos cosas están prohibidas para petróleos mexicanos, por lo menos en territorio mexicano. Minería. Se benefició mucho de que tiene una minería muy desarrollada, de que China es el gran demandante de productos mineros en este momento, mientras que nosotros en México hemos tenido una actitud restrictiva hacia la minería. El minero a veces hace la inversión y entonces tiene que negociar segunda y tercera vez con distintos grupos sociales que le exigen dinero y esto le quita la certidumbre jurídica. Muchas empresas mineras, por otra parte, en México señalan que su principal problema ahora es la extorsión de grupos criminales. Y en agricultura y ganadería, simple y sencillamente, en México, por constitución, está prohibido tener predios de producción de más de 100 hectáreas y están irrigados. En Brasil puede uno tener 5,000, 10,000 hectáreas, es el mercado o es la capacidad de producción del productor el que determina. Y esos han sido los 3 factores que han significado la diferencia en la última década entre Brasil y México. Creo que vamos a pedir una sola pregunta más, ya es tarde, son las 9, de manera que vamos a una pregunta final, ¿sí? Acá. Yo
les quería hacer dos preguntas muy breves. La primera es, aquí suena mucho la palabra Estado de Derecho, ¿no? Como una garantía para desarrollar ciertas cosas y proteger, por ejemplo, la propiedad. En el caso puntual de Chile, ¿qué tanto ayudó Pinochet y su dictadura para establecer ese Estado de Derecho? O sea, suena un poco perversa la pregunta, pero bueno, sería una. La segunda, Internet me parece ahorita se encuentra en una paradoja, ¿no? Por un lado tenemos un gran modelo económico muy exitoso que ayuda a crear riqueza y por el otro lado parece ser que el mismo Internet está cuestionando la noción de propiedad. Entonces, ¿cómo mantener Internet, o sea, como un modelo exitoso sin sobreregularlo? Eso sería todo. Bueno, yo creo que una dictadura no es consistente con establecer un Estado de Derecho, pero el gobierno militar de Chile era una cosa bien rara, en el sentido de que era una dictadura que tomó una serie de decisiones que reducía su poder, no en todo, pero en el campo económico. Eso vale mucho. Yo siempre he pensado que lo que ocurrió en Chile ha sido un golpe de Estado dentro de un golpe de Estado, porque quienes manejaron los grandes cambios eran tecnócratas, de la escuela de Chicago, como es bien sabido, pero que fue por X razones históricas y muy propias de Chile y de General Pinochet, aceptadas e implementadas. En general, eso no pasa. En general, eso simplemente no pasa con las dictaduras militares latinoamericanas. Yo creo que nunca ha pasado después de eso. O sea que es un caso muy raro en que se hizo una serie de reformas muy importantes que incrementaron enormemente las libertades de los chilenos. Y las violaciones de derechos humanos y de arbitrariedad y de falta de libertad política hay que criticarlas, pero también vale compararlas con democracias o países que se llaman democráticos, donde constantemente se violan los derechos de los ciudadanos, se limitan las libertades, ya sea económicas o civiles, pero cada 5 años uno puede votar por quien le quita esas libertades. O sea que hay que tener un concepto de regímenes un poquito más elaborado para entender cuáles son las características de los diferentes regímenes que se llaman democráticos y que se llaman dictaduras. Pero claro, un liberal, como somos nosotros, vamos a siempre favorecer la democracia liberal como el mejor modelo. Pero la democracia liberal quiere decir que los mismos gobernantes democráticos tienen que tener sus poderes limitados, como no ha sido el caso en general en las democracias latinoamericanas, que son prácticamente democracias no liberales. Y es que ahí hay todo un rango de regímenes que creo que va más allá de simplemente dictadura o democracia, y hay que estudiarlos más a fondo. Yo creo que empecé diciendo que la libertad vale la pena defenderla por razones prácticas, utilitarias, porque genera mayor prosperidad, porque hay otra razón que es más fundamental. La libertad es un principio que no tenemos por qué entregarle a nadie más. Nadie más tiene derecho a decirnos qué debemos hacer, qué negocio queremos hacer, qué queremos comprar, qué queremos vender, qué queremos fumar, a quién queremos amar. Yo creo que ningún Estado tiene el derecho a decirnos eso. No niego que quizás el gobierno de Augusto Pinochet haya podido tomar medidas económicas concretas. Si a mí me hubiera tocado, yo hubiera estado en las barricadas en contra del gobierno de Pinochet, porque ningún gobierno tiene el derecho de restringir las libertades políticas o económicas, a mi juicio. En cuanto al Internet, yo creo que el Internet es un instrumento, es como las carreteras. Por supuesto que las carreteras o los trenes, cuando empezaron a surgir, ampliaron el universo, cambiaron las reglas del juego. Por una parte generaron más comercio, por otra parte permitieron el surgimiento de empresas dominantes en mercados muy amplios que antes no se podían tener.
Los grandes trusts de Estados Unidos del siglo XIX son producto de que había ferrocarriles y los del 20 de que había carreteras. Y me imagino que las reglas del juego van a ser cambiadas por el Internet también. Habrá mejoras y habrá también situaciones negativas. En términos generales, creo que la mejoría de los instrumentos de comunicación y de transporte ha tendido a generar mercados más amplios y ha tendido a fomentar las libertades, pero pues esto no es una cuestión de dogma, esto es una cosa que va ocurriendo poco a poco y siempre hay algunos avances y hay algunos retrocesos, pero para mí el Internet es una gran oportunidad de libertad y por eso veo que los gobiernos autoritarios como el de China están haciendo todo lo posible por restringir estas libertades. Fred. Yo estoy de acuerdo con todo lo que se ha dicho con respecto a Chile. Nadie puede realmente perdonar la manera en que los mercados libres se establecieron en Chile. Dicho esto, todos los gobiernos de izquierda, administraciones de izquierda, hasta las actuales, han mantenido esas reformas en su lugar debido a los grandes beneficios que han traído a las personas de Chile. Quizá no nos guste cómo empezó, pero como ya dije, casi ambos lados del espectro político están de acuerdo que crearon grandes beneficios. Ahora, con respecto al Internet, uno de los grandes índices de prosperidad ha sido la invención de la propiedad. Es decir, cuando yo invento algo, lo puedo mantener aparte de los beneficios o de la propiedad de eso. Eso ha llevado a mucha creatividad y productividad. De garajes a donde la gente empezaron grandes compañías como Hewlett Packard, Apple, Microsoft. La amenaza a la propiedad intelectual puesta por el Internet es muy seria. Lo que yo siento es que las cosas van a parecer estar bien. La amenaza principal ahora es para los artistas, películas, escritores, y etcétera. Los estrellas de cine o cantantes no siempre han sido parte de los súper ricos. Quizá algunos de los cantantes han llegado a ser ricos en vez de súper ricos en el mundo de Internet. Pero el robo de la propiedad privada en el Internet es una preocupación grande y creo que vamos al final a saber cómo resolverlo. Y el beneficio, como dijo Sergio, en las comunicaciones, en reducir los costos de transacción, realmente va a ser increíble. Fundación Friedrich Naumann, de Caminos de la Libertad, del Mexico Business Forum y de RELIAL, la Red Liberal de América Latina, yo quiero agradecer en primer lugar a Fred McMahon y a Ian Vázquez el habernos permitido conversar unos momentos, el habernos permitido reflexionar sobre la libertad. Bien vale la pena hacerlo porque es uno de los valores o quizás el valor más importante que tenemos. Muchísimas gracias.